Todavía hay pueblos en Europa que por su situación en medio de ásperas montañas parecen conservar costumbres y trabajos que recuerdan los de un pueblo medieval. El pueblo se erigía por lo general en un alto y la muralla era la principal base de defensa. El conjunto de construcciones escalonadas en un cerro o pendiente tenía en la parte superior, dominando el horizonte, un castillo, acrópolis o alcazaba. Y no era raro que la iglesia principal fuera elemento decisivo en la fortificación o sistema defensivo general. En casi todos los pueblos medievales, la vida se centraba en la plaza, y en algunos, una cruz de piedra en medio de ella, con los atributos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, parecía recordarles lo temporal del vivir. La plaza era el lugar donde se asentaba el mercado al que concurrían comerciantes y campesinos de toda la comarca. En algunas de estas plazas aún se conservan las llamadas medidas escasas, patrones que servían para comprobar pesas y medidas. La libra y la media libra, la vara y la doble vara, eran las unidades anteriores al sistema métrico, hoy utilizado en casi todos los países. Para el infractor, para el que se descuidaba o para el malhechor, no estaba lejana la cárcel en donde era encerrado y expuesto a la pública vergüenza. Allí mismo también se encontraba la fuente, donde abrevaban los ganados y las caballerías, y donde se llenaban botijos y cántaros que habrían de guardar el agua fresca y limpia para saciar la sed o abastecer las necesidades del hogar. De aquí, la importancia de algunos artesanos, como los alfareros, capaces de fabricar toda clase de recipientes y útiles de cocina con el sencillo barro. Con unas manos hábiles, sobre un pequeño torno, hacían ollas, fuentes, botijos y cántaras. Si el artesano era importante para la vida del hombre medieval, aún más lo era el campesino, agricultor o ganadero. No era difícil ver en las huertas y en terrenos estrechos o quebrados un grupo de hombres levantando la tierra con pesados aperos, como estas layas. La figura clásica del hombre inclinado sobre el arado romano, que tenía distintas formas según las latitudes.
llegaba el estío, el trigo y la cebada eran segados con hoces curvas y dentadas. Amontonada la parva, se procedía a separar los granos utilizando los trillos, anchos tablones con trozos de hierro y de pedernal incrustados, que a fuerza de pasar una y otra vez por encima de la mies, iban triturándola y separando los granos. La paja servía de alimento o cama para los animales, el grano para hacer pan. Eran trabajos del estío que no había que descuidar porque de ellos dependía la subsistencia del resto del año. También, algo antes, se cortaba y se secaba el heno y se amontonaba en los pajares para alimento de los ganados cuando estos no pudieran salir al campo. Pero había productos de la tierra que se destinaban a otro tipo de labores. Con el lino, el esparto o el cáñamo se hacían telas, cuerdas y serones. Primeramente se mojaba y se mazaba, luego se cardaba y una vez secado y suelta la fibra, se hilaba. Los tejedores fabricaban fuertes lienzos con el esparto y el cáñamo. Para fabricar toda clase de herramientas estaba el herrero, quizá el artesano más fundamental de esta época, porque aparte de hacer espadas, estribos o frenos destinados a la vida militar, arreglaba y hacía rejas para los arados, fabricaba azadas, layas y hachas con su fragua y su yunque. Herreros y ferrones fueron desde muy antiguo personajes mitológicos a causa de la importancia de su oficio y del secreto técnico en que lo desarrollaban. También hacían herraduras. El mismo herrero herraba a los caballos o animales de tiro. Si el hombre trabajaba sin descanso, la mujer no podía descuidarse de la vida familiar. Aparte de atender a los hijos y a la familia en general, desempeñaba una serie de oficios y labores. Si era joven, ayudaba a los trabajos del campo. Si madura o anciana, se limitaba a bordar, coser o hilar pegada al hogar en el invierno o en la calle en el verano. Llegado el invierno, se hacía la matanza del cerdo, que proporcionaba embutidos y jamones que, colgados en la cocina, el humo iba poco a poco secando. El hombre de ayer tenía parecidas ilusiones y parecidos problemas a los que tiene el hombre de hoy, pero los resolvía a su manera y con los instrumentos a su alcance.